Bueno, paso a hacer presentaciones. Mi nombre es Mariano Furman. Tengo el honor y orgullo de presentar aquí conmigo a el doctor Roberto Velázquez, la doctora Natalia Suárez y a nuestro docente de honor, Florencio Nacet. Este, Florencio es filósofo y docente de la UBA. Tuve la suerte de que sea docente mío en INEVA. Es difusor de la actualidad filosófica, colabora con el Faena Art, colabora con Caja Negra Editoriales, ha dado clases en un montón de lugares, entre ellos la Casa de las Américas, que depende de París Mm. 8. Eh, en este momento es docente en la Universidad de Barcelona y ahora está siendo nuestro invitado del PEP. El PEP, para quien lo conoce y quien no lo conoce, Mm. es el capítulo de Psiquiatras en Formación, que depende de la Asociación de Psiquiatras APSA, y donde, bueno, un montón de hipertímicos nerds, con mucho gusto por seguir desarrollando nuestras habilidades dentro de la especialidad, nos Mm. juntamos a intentar seguir aprendiendo un poquito más. Florencio, te cedo la palabra. Bueno, gracias Mariano. Gracias a todos por estar todavía allí. Ya es nuestra cuarta, me parece, sesión en este recorrido. Finalmente, después de una larga genealogía a lo largo de la historia de la filosofía occidental, a lo largo de la historia de las ideas en Occidente, principalmente en Europa, llegamos a un tiempo en el cual emerge ya el poder psiquiátrico. Pueden respirar aliviados. Siglos, milenios de imperio de la especulación filosófica llegan a su fin, asoman del otro lado poniéndole un coto y un límite a lo que los filósofos piensan, los antepasados de los actuales miembros de APSA. Estamos a fin del siglo XVIII, nos detuvimos la vez pasada en los pensamientos de un Locke, de un Leibniz, de un Spinoza, los pensadores que cierran el siglo XVII, siempre con esta hipótesis que yo les propuse, que no es original, es una hipótesis básica, yo se las transmití en la versión de Borges, que es una hipótesis atractiva para recorrer la historia del pensamiento occidental, según la cual habría ya desde la antigua Grecia dos grandes corrientes antagónicas. Una identificada primero con Platón, la otra con Aristóteles, y desde entonces no veríamos sino reencarnaciones a través de las latitudes y de las épocas de esos dos antagonistas inmortales. Los vimos renacer con Descartes y con Hobbes en el origen del pensamiento moderno, nos asomamos incluso a precursores oscuros, Montaigne, Bacon, y ya con fuerza la última vez en lo que se perfila como un campo de pensamiento continental, sobre todo francés y alemán, de raíz platónica, de raíz idealista, de predilección matemática, y un campo anglosajón, sobre todo inglés por ahora, de raíz aristotélica, de predilección por las ciencias de la naturaleza. En ese panorama estamos todavía. Lo que yo les voy a proponer hoy es que nos detengamos en dos exponentes fundamentales de estas tradiciones. En el mundo anglosajón, David Hume, continuador inmediato de John Locke, nuestra última estación anglófona. Hume nace en 1711, va a morir en 1776, muere con la independencia americana. Kant es un poquito posterior. Kant va a nacer en 1724 y va a morir en 1804. Kant es prusiano, es continente, y dentro del continente lo que hoy llamaríamos tradición alemana. Alemania no existía todavía en aquellos tiempos. De hecho, Kant nace, vive, profesa y muere en Königsberg. Königsberg hoy es Rusia, es Kaliningrad, es la Prusia oriental, era en aquellos tiempos Prusia, después Alemania, desde el 45, aquello es parte de Rusia. Pero en los términos que a nosotros nos interesan, Hume en las islas aristotélicas
Kant en el continente platónico. De hecho, Kant va a dar origen a una corriente que al día de hoy se conoce como idealismo alemán, heredera del idealismo griego de Platón. La idea sigue pesando en el mundo de la raíz platónica, como sigue pesando la experiencia en el empirismo de un Hume en el mundo de raíz aristotélica. Doy 2 líneas de contexto y vamos, como hacemos siempre, a los textos propiamente dichos. No les tengo que contar historia de la psiquiatría, ustedes la saben mejor que yo. En vida de Kant, poco después de la muerte de Hume, Philippe Pinel protagoniza en Francia, en el contexto de la Revolución, la escena liminar de la psiquiatría contemporánea. Famosamente rompe las cadenas de los internos y así comienza la psiquiatría como hoy la conocemos. Al mismo tiempo está ocurriendo algo desde un punto de vista filosófico muchísimo más importante en la historia de la psiquiatría. Al mismo tiempo exacto, en 1789, Jorge III es rey en Inglaterra. Jorge III está loco de atar, como la mitad de los monarcas a lo largo de la historia y la prehistoria de la humanidad. Esto no es nuevo. Pero lo nuevo es que el gobierno británico convoca a un psiquiatra, Francis Willis, y Francis Willis, 1789, en la misma época en la que Pinel está rompiendo las cadenas de los internos franceses, Francis Willis procede a separar al rey Jorge III de su cargo, de su investidura, a cubrir de colchones la estancia real y a imponerle una camisa de fuerzas. Esta es la primera vez que hay poder psiquiátrico de verdad. Lo de Pinel es un chiste. Lo de Pinel es derivado del poder político. Pinel nunca hubiera podido meter los dedos en las instituciones si el tercer estado no hubiera sacado a Luis XVI. La escena inglesa es totalmente distinta. Willis, él, con un título, con un doctorado en medicina de Oxford, siendo plebeyo, saca a Jorge III del trono. Con la excusa de que está loco. La mitad de los emperadores estuvieron locos. La mitad de los potentados de nuestra historia estaban de atar. Esto no es nuevo. ¿Qué emerge? Emerge el poder psiquiátrico. Digo esto a título de telón de fondo, pero en cuanto pasemos por Hume y nos detengamos en Kant, esto va a ser importante. Porque por primera vez la filosofía es llamada, y esto ya con una exigencia científica y en última instancia política, a delimitar el perfil de la cordura del delirio, de la demencia. Y esto que hasta la época de Willis y de Pinel podría haber sido algo relativamente anecdótico, por primera vez ahora se vuelve fundamental. La capacidad para trazar, delimitar el perfil, el borde de lo normal y de lo patológico desde un punto de vista psiquiátrico, desde un punto de vista psíquico, se vuelve decisiva. No lo había sido. ¿Por qué no lo había sido? Porque era irrelevante. Siempre habíamos tenido locos. Gobernando, Calígula elevó a la dignidad senatorial un caballo. No dijo nada. Ok, habla con un caballo. No hay drama. Creo que se los conté en ocasión de nuestra parada antigua. La propaganda política del primer imperio romano, en realidad de los últimos días de la República, tiene que lidiar con una dificultad significativa, que es que Julio César es epiléptico. Y Julio César efectivamente se pone nervioso, por ejemplo, durante una locución al Senado, le traga la lengua, echa espuma, convulsiona, desastre. La versión oficial en Roma es que César no está enfermo, es que está conferenciando con los dioses y los hados para tomar una decisión, para continuar con el discurso, para decidir la marcha de la guerra. Esto es lo que se empieza a volver imposible como dispositivo ahora, a fines del siglo XVIII. Por eso el escéptico Hume, por eso el crítico Kant van a ser importantes para nosotros en esta bisagra
que desde el punto de vista de la historia de la filosofía tiene un montón de consecuencias, pero para ustedes en particular tiene un interés porque es la bisagra que coincide con la emergencia, por ahora no cuestionada nunca, del poder psiquiátrico como hoy lo conocemos. ¿Estamos bien hasta aquí? Si no hay quejas respecto de este marco teórico, yo iría a la praxis, leería un poquitito de David Hume. Les dije, Hume va a morir en 1776. Estos son textos de juventud, son textos que Hume escribe a mitad del siglo XVIII, en la continuidad de las enseñanzas lockeanas. A diferencia de Bacon, Hobbes y Locke, Hume no es inglés, Hume es escocés, pero a los fines de nuestra divisoria de aguas entre islas y continente, la Escocia de Hume, la Irlanda de Berkeley son parte del mismo campo problemático. Entonces vamos a leer un aristotélico insular anglófono en David Hume. Muy bien, vamos a compartir pantalla de esta forma. Aquí, muy bien. Muy bien, ¿están viendo pantalla completa, Natalia? Sí. Sí, bárbaro. Muy bien. Bueno, esta es la cita de Hume. ¿Querés comentarnos de dónde está extraída, Sí, Florencio? esto es, yo les pongo siempre la sigla académica, es el Tratado de la Naturaleza Humana. Es uno de dos grandes tratados que Hume publica, uno sobre el entendimiento, otro sobre la naturaleza. Lo interesante que vamos a ver acá, por primera vez, si ustedes recuerdan, ya los escuchamos a los Descartes y a los Locke de la vida hablarnos de cerebro. Por primera vez Hume nos va a hablar no de neuronas, no hay Ramón y Cajal, no se hagan ilusiones, pero nos va a hablar de células dentro del cerebro. Ya tenemos concepto de célula. Ya tuvimos en tiempos de Leibniz, en Holanda, a Van Leeuwenhoek, tuvimos microscopio y vimos que había algo más que fibras, vimos que había algo más que nervios. Ya la filosofía se hace cargo del concepto de célula. Eso nada más digo, miremoslo. Muy bien. Cuando he admitido las relaciones de semejanza, contigüidad y causalidad como principios de unión de las ideas, sin examinar sus causas hice esto, mas siguiendo mi primera máxima de que en último término debemos contentarnos con la experiencia que por falta de alguna causa especiosa y plausible que pudiera haber aplicado a este asunto, hubiera sido fácil hacer una disección imaginaria del cerebro y mostrar por qué en nuestra concepción de una idea los espíritus animales recorren todas las huellas contiguas y hacen surgir las otras ideas relacionadas con ellas. Pero aunque haya descuidado la ventaja que pudiese haber sacado de este tópico para explicar las relaciones de las ideas, temo tener que recurrir a él aquí para explicar los errores que surgen de esta relación. Continúa en la filmina siguiente. Pipín. Por consiguiente, observaré que, como la mente se halla dotada de la facultad de despertar la idea que le place, siempre que remita los espíritus a la región del cerebro en la que esta idea está colocada, los espíritus despiertan siempre esta idea cuando corren precisamente por las huellas y agitan la célula que corresponde a la idea. Mas como su movimiento es rara vez directo y se inclina naturalmente a un lado u otro, los espíritus animales van a dar por esta razón a las huellas contiguas y presentan otras ideas relacionadas en lugar de la que el espíritu deseaba considerar en un principio. No somos siempre sensibles a este cambio, sino que, continuando en la misma dirección del pensar,
hacemos uso de la idea relacionada que se nos presenta y la empleamos en nuestro razonamiento como si fuese la misma que exigíamos primero. Esta es la causa de muchos errores y sofismas en filosofía, como se imaginará naturalmente y como sería fácil mostrar si fuese ocasión aquí. Gracias, gracias. Yo sé que es largo, yo sé que es plomo. Piensen ustedes que estamos lejos todavía en la historia del pensamiento, pero tenemos concepto de célula en el cerebro y obviamente así como no tenemos neurona, no tenemos tampoco impulso eléctrico o neurotransmisor, pero ya tenemos espíritus animales. Hay impulsos físicos que recorren el cerebro cuando pensamos, cuando recordamos, cuando evocamos, y en la especulación humeana van a buscar a la célula donde está ubicada la representación, la imagen que requerimos, según los designios de nuestro pensamiento. Recuerden ustedes que venimos de una larga discusión en Spinoza, en Locke, acerca de por qué erramos, acerca de por qué se nos ocurren boludeces. Por primera vez tenemos una explicación fisicalista a la estupidez humana. Lo que ocurre, dice Hume, es que la idea que buscamos está en una célula del cerebro. Los espíritus animales van hacia la célula en la que está la idea que buscamos. Fracasan, se desvían, erran el blanco y evocan para nosotros una idea contigua, pero equivocada. Y por supuesto que trabajamos con esa imagen como si fuera la correcta. Así de idiotas somos, pero es un juego posicional. Como siempre en la tradición aristotélica, la experiencia es mi guía. Como siempre en la tradición anglosajona, la materia es el soporte de mi explicación y muy materialmente, en algún lugar del cerebro hay una célula. En esta célula está la idea que busco. Y cuando fracaso, fracaso, porque los impulsos desviándose llegan a una célula próxima, contigua, pero errada, y me devuelven una imagen que no es exactamente la que yo buscaba. Es interesante porque, no sé, 200 años después el concepto de cógnito toma prestado muchas de estas ideas de que los conceptos se van armando en red, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente aquí hay un fallo de accesibilidad al concepto Uh-huh. más central buscado, y Uh-huh. bueno, muchos fallos en nuestra recuperación de información a la memoria. Él decía, bueno, simplemente estamos fallando. Uh-huh. Posiblemente no somos conscientes de eso. Sí, sí, Hume aclara que no nos damos cuenta y arrastramos el error, ¿no? Si uno se quiere poner puntilloso, conductistas o cognitivo-comportamentales, por pensarlo en términos más precisos, hoy piensan aún sobre esta matriz. Y acá está muy, muy, muy tempranamente anunciada. Entonces, claro, en el continente dan saltos hasta el techo. Y los psicoanalistas me señalan con el dedo porque yo debería haberte invitado a mi casa y te invité a mi cama. Y esto revela un deseo reprimido, oculto, sexual. Y Hume dice, nada, se le desvió. Se ve que la imagen cama estaba cerca de casa en la red, en la estructura. Pifió, porque es así, porque los movimientos de los espíritus animales a través de las células del cerebro son de esta naturaleza, y buscando el concepto y el vocablo casa, profirió, evocó cama. Entre porteños se puede hacer con el fonema MG en vez de SM, y decir, le invitó a comer o lo invitó a esto también funciona. Hume te va a decir, no hay Freudian slip, no hay represión, no hay misterio, se debió.
Es por contigüidad en una red. Acá uno de nuestros panelistas, la Sí. doctora, el nombre no me sale entero, eh, pero ella se va a reconocer, dice que no puede evitar evocar a Freud en el tema de las huellas mnémicas en un primer momento y el inconsciente posteriormente. Claro. Acá la pregunta que se abre es eterna. Che, ¿esto es nada más que una red? ¿Esto es nada más que una distribución de puntos en un espacio? ¿O hay por detrás de esta física un sentido? Hay por detrás de esto una lógica que yo podría interpretar. Hume, totalmente escéptico al respecto, dice, rendite, quedó alojada esta imagen aquí, quedó alojada cerca la otra imagen, y en un azar, imagen típica humeana, como el que describen las bolas sobre una mesa de snooker, en una carambola, terminaste con esta idea en vez de aquella. Recuerden ustedes que ya en Locke, ya en Spinoza, algo de esto habíamos empezado a ver. Esta imagen fuerte de la ética spinociana. ¿Por qué un campesino y un soldado expuestos, hiciste acordar con la huella, a las huellas de un caballo en la arena, evocan series completamente distintas? Y al campesino las huellas del caballo sobre la arena lo hacen pensar en las tareas de labranza, el arado, la jornada campesina, la cosecha, la siembra. En cambio, al soldado, las mismas huellas del mismo caballo en la misma playa arenosa lo hacen pensar en el jinete, la batalla, el fragor de una carga de caballería, el terror, la ignominia. Es una huella de un caballo en la arena, pero según cómo estén estructurados en Locke, en Hume, esos cerebros, esas células, esos caminos para los espíritus animales. En Spinoza, la experiencia, la memoria, la imaginación, según esas distintas fábricas, según esas distintas tramas, se van a producir distintas series de conexiones. Nadie está reprimiendo nada, nadie está necesariamente delirando, son simplemente desplazamientos en un espacio. Es un delirio, sí, pero es un delirio en el sentido propio de la palabra. Hay un surco, hay un lirium y hay un espíritu animal que pierde el camino. Si lo queremos decir nosotros así, hay neurotransmisores e impulsos eléctricos que fallan en el recorrido por ese surco. Por eso aparecieron en otro lado. Siempre el escéptico anglosajón de matriz empirista desdramatizando. No pasa nada, se confundió. Y vos ves que se confunde siempre, y es toda una catástrofe, y tiene una idea fija, y todo se repite, y es el retorno de lo reprimido. Se desvió, pasaba por ahí. Si se olvidan de todo, acuérdense de Hume jugando al snooker. Entonces uno le da un tacazo a la blanca, quiere impulsar hacia la esquina la negra, pero esto impacta a su vez en una bola roja que arrastra otra roja que determina que la azul, chocando con la rosa, quede bloqueando la buchaca del centro. Así es la vida. Bolas de snooker que se dispersan sobre el paño sin sentido, sin lógica, sin ley. Así vivíamos en el 18 en las islas. Por supuesto que el contraste con el continente, sobre todo con Prusia, cuna de la disciplina, cuna de la militarización incluso del pensamiento. Kant tiene una fórmula que él usa muy prusiana, impensable fuera de Prusia, la policía de la razón. Tengo que tener una fuerza policial incluso para el pensamiento. No digo que los abandonemos para siempre, pero atendamos dudas y críticas que hayan surgido respecto de nuestros anglófonos
y en cuanto la saldemos, leamos juntos un poquito de Kant. Generalmente hemos ido como introduciendo algunas de las preguntas, Mm. por lo cual han sido por ahora evacuadas. No sé si me nos perdí de alguna. Este, A ver. No, no, yo no vi que hubiera nuevas preguntas. Muy bien. las hemos ido intercalando en lo que venías diciendo, Lorenzo. Bárbaro, buenísimo. Entonces leamos un poquito de Immanuel Kant, les dije, un poco más joven que Willis y que Hume. Kant va a nacer en 1724 en Königsberg, de donde nunca se va a ir, permanece allí el resto de su vida profesando en la universidad. Escribe una obra monumental, así como yo pasé muy por arriba diciendo, hay 2 tratados de juventud en Hume, lo de Kant es monstruoso. A ver, si todavía me ven en la pantalla chiquitita, yo les muestro, esto es la crítica de la razón pura. Es un ladrillo. Así son los libros de Kant. Acá hay 700 páginas de maldad contenida. Kant es muy decisivo, muy influyente, incluso sin haber leído a Kant, somos todos en mayor o menor medida kantianos. Van a ver ustedes en cuanto avancemos que van a reconocer formulaciones que son muy, muy habituales en los rudimentos de la evaluación psiquiátrica. Hasta donde yo sé, estas llegan al pensamiento médico a través de la psicopatología de Jaspers, pero Jaspers hace 100 años es un neokantiano. Entonces, cuando nosotros aprendemos a preguntar si el otro está orientado en tiempo y espacio, y vos lo ves, pero no sabés, está confundido, no sabés si está intoxicado, si está delirando, y entonces preguntás por la orientación en tiempo y en espacio. Esto es la psicopatología de Jaspers, pero esto es Kant. Muy, muy tempranamente es Kant diciendo, che, las condiciones de posibilidad, las formas puras de la experiencia real son la sucesión del tiempo y la copresencia del espacio. Y enseguida repreguntás y ves si sabe cómo llegó aquí. Y entonces le preguntás por algún tipo de hilación causal. De vuelta es Kant, diciéndote, hay una categoría básica, ubicado en tiempo y espacio, que es la categoría de la relación causal. La que ordena esta presencia en el tiempo y el espacio como efecto de una serie pasible de reconstrucción. Cuando yo estoy desorientado en tiempo y espacio, cuando no hay sucesión, cuando no hay copresencia, cuando yo no puedo dar razón de las causas de lo que se efectúa, Kant empieza a sospechar que es un sueño. Esto podría ser actividad onírica. Es un delirio. Y ahora hay que ver si es demencia o son alucinaciones provocadas físicamente, químicamente en el cuerpo, si es la pragmática o la fisiológica. Pero estos indicadores, enunciados por primera vez aquí en las críticas, son algunos de los que todavía utilizamos cotidianamente. No por azar, sino porque la matriz de nuestro pensamiento sigue siendo kantiana. Sucesión del tiempo, copresencia del espacio, causa, efecto, categóricamente articuladas, estas para nosotros siguen siendo coordenadas, siguen siendo representaciones cardinales a la hora de entendernos y a la hora de lo que ahora nos va a proponer Kant frente al escepticismo humeano, frente a las carambolas de las bolas de snooker sobre el paño verde, que es aprender a distinguir la experiencia real, ordenada, discursiva, categóricamente estructurada, de el delirio, la alucinación, el sueño, la imaginación en su extravagancia y otras basuras por el estilo. Pero vamos a la letra. Ahí te paso, cuando pensamos con el equipo este curso, una de las cosas que queríamos abordar era lo que acabas de decir ahora. ¿De dónde salen las cosas que hoy damos por sentado? ¿No? Como 200 años antes Kant estaba diciendo,
cosas. Esto, claro, esta no era... Por supuesto, imagínense ustedes, ahora lo vamos a ver en la letra del texto. Si yo vivo en un mundo en el cual el texto bíblico es verdad, la letra del texto bíblico es siempre verdadera. Claro, denunciar que alguien delira porque le da órdenes al sol para que detenga su curso en el cielo, es muy difícil. Porque vos abrís el libro del Éxodo y me decís, mirá, acá está Josué, patriarca de Israel, heredero de Moisés, indicándole al sol que se detenga para ir a matar gibonitas. Si yo tengo a Josué, sucesor de Moisés, más autoridad que esa no hay, es el segundo del tipo que me dejó los 10 mandamientos, gritándole al sol, che, pará. Encima el sol se detuvo, según el texto bíblico. A la luna también, porque alguna noción de astronomía tenía Josué. Entonces, cuando detuvo al sol en el poniente, detuvo también a la luna en el naciente. Pero si esto es verdad, si esto ocurrió, como ocurrió que Moisés abrió las aguas del Mar Rojo y como ocurrió que llovió maná en el intervalo entre un episodio y el otro durante 40 años en el desierto del Sinaí, claro, señalar a un delirante es bastante problemático. Tenemos que esperar a Kant para que estas estrategias empiecen a perfilarse, claro, resonando con las que todavía rigen. Che, la vecina del segundo le está gritando al sol que se detenga en el cielo porque todavía no tendió la ropa. Parece que la vecina del segundo tiene un problema. No pienso en Josué, no pienso en la Biblia, en el milagro y en el Dios, pienso en llamar a Francis Willis o a Philippe Pinel y que alguien se ocupe de la vecina del segundo. Este switch, este cambio, es acá. Es Kant, es la crítica, estamos en 1781. Está a punto de suceder. Hay una pregunta de Carolina Renzo. Caro, ¿querés que te demos micrófono y haces la pregunta? Denle. Bueno, ahí la habilitamos. A ver, permitir hablar. Creo que ahí te di micrófono. Habilitate el micrófono que ya lo tenés listo para poder hablar. Caro. ¿Estás ahí? Sí. Toqué mal el teléfono, no quería preguntar nada, perdón. Bien. Bueno, ahora estás obligado. Animales se te chispotearon. En la versión humeana es solo el erramundeo azaroso de espíritus animales. En la versión kantiana esto es grave, lo vamos a interpretar y vamos a extraer de esto un diagnóstico. Sí. Bueno, te Me parece silenciamos. que lo vas a tener que trabajar con el analista. Bien, entonces, sin más que detenernos, vamos a compartir la pantalla. Una cosa, mientras comparto pantalla, es que, nada, estas situaciones nuevas de furcios, no pasa nada. Me parece que no pasa nada. Es que me voy a sentar un ratito en la silla de las islas para decir un Tranquilo. es así. Nos encantan que nos aprendamos equivocándonos juntos. Bueno, Nat, ¿querés ¿querés que leer a lea? Kant? Dale. Por favor. Kant, crítica de la razón pura. De que la existencia de objetos sea exigida para la posibilidad de una conciencia determinada de nosotros mismos, no se sigue que toda representación intuitiva de cosas exteriores encierre al mismo tiempo a existencia de esas cosas, pues esa representación puede ser muy bien el mero efecto de la imaginación, en sueño o también en la demencia. Pero es tal solamente por la reproducción de anteriores percepciones externas, que, como ya he expuesto,
no son posibles más que por la realidad de objetos exteriores. Lo único que aquí teníamos que demostrar es que la experiencia interna en general no es posible más que mediante la experiencia externa en general. ¿Es tal o cual supuesta experiencia una mera imaginación? Esto debe decidirse según las particulares determinaciones de la experiencia y por comparación de los criterios de toda experiencia verdadera. Merci. Bien. Es Kant, con cariño, de a poquito, después cada uno lo relee, lo analiza. Lo que para nosotros es importante a esta altura, en principio es lo siguiente. Primero la última línea, que es la línea loca. ¿Es tal o cual supuesta experiencia una mera imaginación? Esto debe decidirse. La tradición le hubiera preguntado a Kant, ¿por qué? ¿A mí qué me importa? Si esto es mera imaginación o es una experiencia real. Aquí Kant no se detiene. Ya estamos a punto de internar a Jorge III por porfiria. Ya estamos a punto de soltarle las cadenas a los locos en París. Esto debe decidirse. Yo necesito saber si estas representaciones corresponden a una experiencia real o si esto es demencia o sueño, categorías que una vez más en la historia de la filosofía occidental aparecen como intercambiables. Esto, si ustedes recuerdan, nos viene pasando desde la República de Platón. Cuando leímos Libro Noveno de la República, hace ya meses, y en términos de historia de las ideas, hace más de 2000 años, el mismo drama. ¿Qué pasa? Dice Kant. Che, a veces escucho una voz y es Mariano Fuhrman que efectivamente me presenta al comienzo de uno de nuestros encuentros. A veces escucho una voz y no hay Mariano Fuhrman, no hay encuentro, no hay presentación. Esto ocurre, puedo estar tranquilo, en un sueño, en una pesadilla, o peor, en una alucinación auditiva, en un delirio. ¿Por dónde pasa la línea divisoria de aguas? Esta es la investigación que Kant nos propone. Por supuesto que a partir de un postulado que acaba de introducir, que es, esto debe decidirse. Yo sé que en general la experiencia real es la fuente de las imágenes de las que yo dispongo. Y que incluso cuando imagino un minotauro, imagino un minotauro porque alguna vez vi un tipo y alguna vez vi un toro. Y el cinocéfalo es compuesto a partir de esos dos contenidos de experiencia real, a pesar de que sea absolutamente onírico, delirante o imaginario. Pero el hecho de que toda experiencia comience por la experiencia real, de que todo pensamiento, todo concepto, toda imagen tenga su origen en las intuiciones, en las percepciones, en las sensaciones de los cuerpos exteriores, todavía no me dice nada, anuncia Kant, creo yo, desesperado, acerca de si esta representación en concreto tiene por objeto una realidad exterior, es el correlato interno de una experiencia real, o esta en particular es delirio, es sueño, es imaginación. Esto es lo que vamos a salir a investigar. Tenemos dos postulados. Uno, conceptos sin intuiciones son vacíos. Nuestras ideas, nuestros pensamientos empiezan por la sensación, empiezan por la experiencia real de causas exteriores. Hasta aquí con Hume, hasta aquí con Locke. Pero tenemos un postulado adicional que dice, che, ahora hay que decidir cuándo estamos efectivamente en presencia de una representación, de una imagen hija de una causa exterior, y cuándo la genealogía se cortó. Cuándo la representación, en sueño, en demencia,
flota, independiente de cualquier realidad exterior, de cualquier experiencia dicha ahora real. Aparecen quejas, yo veo numeritos. Y creo que no son alucinaciones. Claudia nos está preguntando sobre cuándo llega el comentario sobre el imperativo categórico. Hagámoslo. Qué mala. Esto es crítica a la razón práctica, es otra bolilla del examen. Estamos viendo crítica a la razón pura. Es lo mismo. Creo que puedo probar que es lo mismo. ¿Qué quiere decir categórico? Y ahora vamos a ver que la conexión causa-efecto es una categoría. Categórico quiere decir trascendental, quiere decir inamovible, quiere decir taxativo, quiere decir fundamental. Ahora estamos en el terreno de la crítica de la razón pura, estamos en el terreno del conocimiento, del entendimiento. Aquí lo categórico es que se conecte causalmente, adelanto, sin azar, sin misterio, sin salto, sin laguna, un contenido de la experiencia con el otro. Esto es lo categórico desde el punto de vista del entendimiento. Pero si avanzásemos en la obra kantiana hasta la crítica de la razón práctica, hasta la fundamentación de la metafísica de las costumbres, nos encontraríamos con lo categórico en el sentido ético. La idea es la misma. Yo necesito imperativos, yo necesito mandatos, yo necesito órdenes, que no sean hipotéticas, que no sean a veces sí y a veces no, que sean tan fundamentales, tan trascendentales, tan continuamente verificables como la relación causa-efecto. En un imperativo hipotético, si pasa esto, lo podés matar. Se te metió en la casa, atenta contra tu propiedad privada, sí, mátalo. Si pasa esto otro, otra hipótesis. Ah, no, ya se fue de tu casa, no, aunque te haya afanado, no lo podés matar. Si es un transeúnte connacional en tu calle, no, no lo podés matar. Si es un enemigo durante una guerra con uniforme, sí, lo podés matar. Si esto, entonces aquello. Un imperativo categórico es no matarás. Y si ocurriera que, no matarás. Es categórico, es universal, es trascendental. Les doy un ejemplo mucho más cotidiano. El Señor mi Padre, que por suerte no nos está viendo, porque está recluido en medio del desierto, el Señor mi Padre es una persona que vive convencida de que un semáforo tiene una función consultiva en la vida de los automovilistas. Él llega a un semáforo, él ve que el semáforo está en rojo, la percepción no lo engaña, no delira, pero él siente que lo que el semáforo en rojo significa es una sugerencia. Le toca a él decidir si se detiene o no. Es un imperativo hipotético. Entonces vienen todas las hipótesis del Señor mi Padre. Por ejemplo, si no viene nadie, cruzo. Si estoy muy apurado, cruzo. Si en la esquina he visto movimientos que me resultan sospechosos, cruzo. La respuesta de Kant es simple, es una y la misma, es muy prusiana. Doctor Nochetti, ¿para qué le puse semáforos en las esquinas? Si usted cada vez que llega a la esquina igual decide si cruza o si no cruza. El semáforo está allí a título categórico. Y esto para nosotros quiere decir a título universal, sin hiatos. Non datur hiatus, ya vamos a aprender esta ley kantiana, sin saltos. Non datur saltum, no me invente cosas, no hay excepciones, no hay lagunas. Esto es lo que quiere decir para nosotros categoría, provisoriamente hablando. Es interesante el análisis de lo categórico en la metafísica de las costumbres, en la razón práctica. A lo que nosotros nos vamos a dedicar ahora y lo que a nosotros nos interesa en este momento es el análisis de lo categórico en el entendimiento, en la crítica de la razón pura. Pero
creo que algo contesté y creo que no traicioné el espíritu de coherencia que recorre las dos críticas kantianas. Hay una pregunta también de Claudia que quería una aclaración sobre a qué te referías con la policía hasta para pensar. Esto, Kant dice, policía de la razón, porque la razón, el pensamiento la conocemos, es extravagante, es arquitectónico, construye cosas, hilvana pelotudeces, hay que limitar sus errabundeos, para que no se vaya, para que no derive, para que no delire, imaginariamente. Yo puedo tener un cuerpo de policía que tiene estas normas. Básicamente, causa-efecto, van a ver, si leemos un poquitito más, van a aparecer las 4 reglas al interior de esta imperación categórica. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Bien. Nati, ¿querés leer o querés que lea? No, lee vos esta y yo leo la próxima. Bien, me dejaste menuda. Ahora bien, no hay ninguna existencia que pueda ser conocida como necesaria bajo la condición de otros fenómenos dados, sino tan solo la existencia de los efectos de causas dadas según las leyes de la causalidad. Así pues, no de la existencia de las cosas, sustancias, sino solo de su estado podemos conocer la necesidad, y ello ciertamente por otros estados, dados en la percepción según leyes empíricas de la causalidad. De aquí se sigue que el criterio de la necesidad está solamente en la ley de la experiencia posible, a saber, que todo cuanto ocurre se haya determinado a priori por su causa en el fenómeno. Por eso, solo conocemos la necesidad de los efectos en la naturaleza cuyas causas nos son dadas, y el carácter de necesidad en la existencia no va más allá que el campo de la experiencia posible. Y aún en este no vale para la existencia de las cosas como sustancias, porque éstas nunca pueden ser consideradas como efectos empíricos o como algo que sucede y nace. La necesidad se refiere pues solo a las relaciones de los fenómenos según la ley dinámica de la causalidad y a la posibilidad en ella fundada de sacar de una existencia dada, de una causa, la conclusión que a priori de otra existencia, del efecto. Bien. Cae sobre nosotros con todo su peso el genio kantiano. Esta es la maldad última de Kant. Kant, ¿qué nos está diciendo? Primera vez, esto es original. Recuerden la primera línea de la cita de Hume, contigüidad, causalidad. Kant se da cuenta de algo que es tan bello que ahora nos parece simple. Yo no puedo, considerando una cosa, saber si es contenido o no de una experiencia real. Yo lo que tengo que mirar para determinar si esta cosa es contenido de una experiencia real son las relaciones, son las conexiones. Yo escucho una voz que me llama. Escucho una voz que me llama. Todavía no sé si la voz que me llama corresponde o no a una experiencia real. Vamos a las relaciones, dice Kant. Miremosle las causas. Es la voz de Mariano. Prendí el Zoom. Me llama. Like. Desde el punto de vista de las relaciones, suena bien esto de que una voz me esté llamando. Ahora bien, escucho una voz que me llama. Es la voz de mi abuela materna muerta en 1994. Fuck. Tengo un problema.
Pero tengo un problema al nivel de las relaciones. La voz que me llama todavía no es considerada en sí misma como sustancia, contenido de una experiencia real o contenido de una experiencia onírica o alucinante. Yo necesito remontar las relaciones, la cadena de las causas y los efectos, hasta determinar si esto es posible o no es posible. ¿De dónde saco yo la posibilidad o la imposibilidad de una representación? No del contenido inmediato de esa representación, sino de la serie de la cual deriva. Entonces, alguien me dice que ha decidido vender su casa. Yo todavía no sé nada, dice Kant. Ha decidido vender su casa. Y esto podría ser demencia o podría ser experiencia real, entendimiento racional. Ahora, interrogo. ¿Qué te llevó a decidir vender la casa? Plan A. Un análisis pormenorizado de las tendencias del mercado que me lleva a conjeturar que es buen momento para salir de real estate, hacerme con efectivo. Ok, puedes estar equivocado, pero no estás loco. Un enanito verde que parado en la punta de la puerta del freezer de mi heladera me indica a diario qué hacer y qué no hacer en materia de posesiones y finanzas. La decisión de vender la casa no era problemática. El problema está del lado de la trama, del lado de las conexiones causales. Es esto lo que voy a empezar a mirar, no los términos, las relaciones. Y las reglas de la experiencia real, las reglas de la experiencia posible, van a venir del análisis de la dinámica de la causalidad, no de la estática de lo que se presente, de los fenómenos. Sí, perdón, Mariano. No, estaba pidiéndole al caso 2 un laboratorio de orina, me parece que está con una infección urinaria. Era el comentario necesario para los adultos mayores. Pero su pertinencia clínica es hermosa. Parece que continuemos con el siguiente texto. Por favor, sí, liquidemos a nuestro amigo Kant y no volvamos nunca a leerlo. Compartimos la pantalla. Ahí está. Vamos a agrandar esta imagen. Me dan el feedback de si se agrandó. Ahí está. Y vamos al tercer texto de Kant. Nati. Bien. Todo lo que sucede es hipotéticamente necesario. Este es un principio que somete a una ley el cambio en el mundo, es decir, a una regla de la existencia necesaria, sin la cual no habría siquiera naturaleza. Por eso la proposición. Nada ocurre por ciego azar. In mundo non datur casus. Es una ley a priori de la naturaleza. De igual modo, ninguna necesidad en la naturaleza es ciega, sino condicionada y por lo tanto necesidad comprensible, non datur fatum. Ambas son leyes tales que por ellas el juego de los cambios está sujeto a una naturaleza de las cosas como fenómenos, o, lo que es lo mismo, a la unidad del entendimiento, en el cual tan solo pueden pertenecer a una experiencia como unidad sintética de los fenómenos. El principio de la continuidad prohibía todo salto en la serie de fenómenos, cambios. In mundo non datur saltus, pero también toda laguna o vacío entre dos fenómenos. En el conjunto de todas las intuiciones empíricas en el espacio, non datur hiatus, pues la proposición puede expresarse así. En la experiencia nada puede sobrevenir que demuestre un vacuum o ni siquiera lo tolere como parte de la síntesis empírica. Bien, gracias. Ese párrafo es hermoso. Acá se precisan las reglas. La experiencia real
se verifica al interior de una especie de cuadrado imaginario, tenemos los 4 vértices. No hay casus, no hay fatus, no hay fatum, no hay saltus, no hay hiatus. ¿Esto qué quiere decir? A mí no me cuentes que algo se produce por puro azar. A mí no me cuentes que la causa es misteriosa. A mí no me cuentes que hubo un salto en las conexiones causales. Y a mí no me cuentes que hay lagunas, que hay áreas que no están sometidas a la dinámica de la causalidad. La violación de cualquiera de estas 4 leyes es onírico, es delirio. Yo necesito que se cumplan las 4 para estar en presencia de una experiencia real según la exigencia kantiana. El carácter categórico, la ley a priori de la naturaleza, que es la de causalidad, tiene por lo menos estos 4 artículos muy precisos. Porque yo podría decir, espero que no ocurra, voy a dar un ejemplo aterrador, digamos que el vaso cae y se destruye. Y yo podría decir que esto ocurrió porque ocurrió. No, non datur casus, dice Kant. Si vos me contás que esto ocurrió porque ocurrió, que no hay una causa detrás de este efecto, ya tenemos un problema. Pero podría ser algo todavía peor en algún sentido. Que es decir, que efectivamente el vaso se rompió, que esto no ocurrió porque ocurrió, no es un mero azar, sino que es el resultado de la acción del fantasma de mi abuela muerta, que era la que me llamaba en el delirio anterior, y ahora directamente destruye mis vasos. O lo que es lo mismo, el efecto sobre mi torpeza cotidiana de Mercurio retrógrado. Y entonces Kant me va a decir, muy lindo, no es casus, tenés una causa, no es mero azar, pero tu causa es fatum, tu causa es muy misteriosa. No solo me tenés que dar la causa, me tenés que explicar cómo la causa que me das es la causa de lo que ocurre. Explícame cómo reputas el fantasma de un muerto familiar rompevasos. Explícame cómo diablos la posición relativa mirada desde la Tierra del primer planeta del sistema recorriendo el zodíaco rompevasos. Porque aunque yo tenga una causa y no sea el mero azar, si mi causa es inasible, si mi causa es misteriosa, seguimos teniendo un problema. Por supuesto que también vamos a tener un problema si yo me salto un eslabón en la cadena causal. Y la cadena causal parece bien construida. Y no, la verdad es que yo vengo muy mal dormido, y se me vienen cayendo cosas todo el tiempo, se me rompe en la cotidianeidad al menos un vaso por día. Sí, pero el día que se rompió este vaso yo no estaba en casa. La cadena está bien construida, no es un mero azar, no hay misterio, pero falta un eslabón. ¿Cómo vos que venías rompiendo cosas rompiste algo un día en que no estabas? Y cuarta de las articulaciones de la ley causal, ojo con las lagunas. No me vengas a contar que esto funciona en la mayor parte de las áreas, pero no, el amor es ciego. En el amor no hay explicación causal que no sea misteriosa, que no admita saltos y que no le atribuya nada al mero azar. Acá sí, en esta laguna de la experiencia hay magia. Si yo me atengo a las 4 indicaciones, no hay misterio, no hay azar, no hay hiatos, o sea, saltos, no hay lagunas. Estamos en la conversación. Cualquier incumplimiento de esta cuádruple normativa es incumplimiento de la ley causal. Me caí del campo de la experiencia posible, me caí del campo de la experiencia real, estoy soñando o peor, estoy demente.
Hay una pregunta de Rafa Groisman. Por No favor. sé si va a ser vivo o la leemos, Nati. Ahí le pregunté, Rafa, te escribimos al chat si querés que te abramos micrófono. Si no, la leemos nosotros, como vos prefieras. Bueno, por la dinámica vamos a leerla. Dale, Bueno, muchas gracias, ahí dice está. Rafa. Me respondió. En estas Bien. diferencias que estás explicando, ¿habría una relación con el hecho de que el método inductivo fue propuesto por Hume caso por caso y Kant está más cerca del método hipotético deductivo? Sí. Bien. Sí. En una palabra, sí. Expandiendo. En general, el mundo anglosajón de matriz aristotélica se va a inclinar. Estaba en la cita de Hume que leímos, ¿eh? Yo lo que tengo es la experiencia. A relevar caso particular por caso particular, hasta inferir las consecuencias de ese relevamiento en el mundo continental, platónico, va a orbitar siempre como una especie de santo grial, de piedra filosofal, la idea de una definición abstracta, pura, a partir de la cual deducir las conclusiones en todos los casos. A medida que nosotros avancemos en esta línea, vamos a llegar a un sucesor de Hume al frente de la escuela anglosajona, que es Stuart Mill. Y Stuart Mill directamente nos va a decir, toda inferencia va de particulares a particulares. Estas reglas generales, universales, a priori, categóricas, Kant se las inventó. Todo vino de una experiencia particular, todo termina en una experiencia particular. No hay a priori, no hay ley universal. Esto quiere decir que no hay hipótesis a partir de la cual yo pueda deducir conclusiones verdaderas en todos los casos. Esto quiere decir que muy empíricamente, muy inductivamente, voy a tener que ir de relevamiento particular en relevamiento particular. El Kant más duro rechaza a Hume, rechaza a Mill desde el punto de vista de la naturaleza. El Kant más blando, el más atractivo en algún sentido, los rechaza en términos de lo que en estos pasajes aparece como la unidad del entendimiento. Les doy un ejemplo que a Hume le gusta. El verano del año 1723, los cuervos del castillo Hume abandonaron la torre al alba de cada uno de los días. Lo mismo ocurrió en cada uno de los días de cada uno de los veranos sucesivos durante años y décadas. Los cuervos del castillo Hume, siendo verano, abandonaron la torre al alba. ¿Qué me dice esto acerca del comportamiento de los cuervos del castillo Hume mañana, que es un día de verano, al cabo de 50 años de observaciones consistentes en materia de cuervos que abandonan la torre del castillo Hume al alba todos los días de verano? Nada. Nada, dice Hume. ¿Qué tiene que ver? Que algo haya ocurrido un sinnúmero de veces en el pasado de una determinada manera, con que esto vaya a ocurrir así en el futuro. Y esto porque estamos hablando de cuervos del castillo Hume. Si uno se pone humeano, es muy lindo ese chiste de Newton de que la ley de gravitación es universal. Universal quiere decir categórica.
quiere decir a priori. Quiere decir que siempre, en todo lugar, los cuerpos se atraen entre sí con fuerzas proporcionales a sus masas inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa. Hasta ahora, dice Hume, ¿qué garantía me da a mí esa pavada constatada una y otra vez desde que se le metió en la cabeza a Newton acerca del comportamiento de los cuerpos a partir de mañana, martes a las 15:47? Por ahí a partir de mañana, martes a las 15:47, se termina esta boludez. Y los cuerpos se repelen entre sí con fuerzas proporcionales a sus masas, inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué sé yo? ¡No! Dice Kant. Esta ley es universal, es categórica, es apodíctica, y puedo deducir de ella todos los casos a venir. De hecho, para Kant la ley de Newton es ejemplo de un sintético a priori, de un universal necesario que agrega información y del cual se deducen todos los casos observables, por supuesto no por los motivos que él creía, no en el orden del tiempo, sino en la magnitud del espacio. El energúmeno de Hume tenía razón. Un día se despertó de mal humor Max Planck y constató que por debajo de la constante que lleva su nombre, la gravitación no corre. O sea que si son así de chiquititos, los cuerpos no se atraen entre sí con fuerzas proporcionales a sus masas inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa. Punto para Hume, punto para los inductivistas. Seguí mirando, seguí midiendo. Y Kant dice, basta chicos, ya está, lo resolvimos. 7.000 millones de veces medimos y los cuerpos se atraían entre sí con fuerzas proporcionales a sus masas, no la repito más entera. Hasta que un día no. O hasta que en una magnitud determinada no. Ahora, si yo a Kant le hubiera dicho, si hay una región del espacio o hay una magnitud espacial por debajo de la cual la ley de Newton no corre, y no sabemos por qué, pero no corre. Sueño, demencia. Esto va del lado de esos contenidos del entendimiento de los que no puedo dar cuenta. Si nos ponemos lógicos, si nos ponemos epistemológicos en la discusión, está buenísimo pensarlo así. Che, voy por inducción de particular en particular y siempre pisando huevos porque aterrado de que la experiencia acumulada no me enseñe nada acerca de lo a venir, o a paso firme me permito deducir de mis hipótesis con tranquilidad lo que viene. En un caso soy escocés, en el otro soy prusiano. ¿Cómo da la sensación de un diálogo de extremos, ¿no? Estaba pensando en todo lo que pasa cada vez que profundizás en el estudio del problema y cómo te termina cagando las normas que intentamos poner. Voy viendo que Kant, sobre las excepciones, era muy crítico, ¿no? Esos saltos en la norma lo ponían muy mal, ¿no? Ahora, por esas excepciones tenemos a Hume diciendo, no, es que son todas excepciones. No es vi un comentario muy rápido, no lo llegué a leer. No, Rafa dijo muchas gracias, y hay otro más en el chat, dice, pero de Leticia Gastaldi, pero a la vez cuando Hume habla de las células y los espíritus animales, ¿no generaliza? Claro, lo que pasa es que generaliza del lado de la excepción, ¿no? Generaliza A ver, tengo una ley general. Mi ley general es que medio que puede ocurrir cualquier cosa. Sí, es una ley general, es como cuando en mayo, en el 68 en Francia, pintaban en las paredes prohibido prohibir. Kant te mata. Esa no es una prohibición. Prohibiciones son
no matar, no robar, no mentir, en algún lugar Hume dice, mirá, van a navegar estas mierdas de los espíritus animales por las células del cerebro y van a terminar donde puedan. A veces donde tenían que ir, a veces por contigüidad, a veces porque erraron el rumbo. Es cierto, es una generalización, pero es una generalización del tipo de las generalizaciones no valen. Lo que es una formulación general, pero es una formulación general escéptica, paradójica, ¿no? Bien, pregunta de Pablo Idiazábal. ¿Y el constructivismo, esto de lo relativo según las subjetividades? En términos de historia de la filosofía, falta para que podamos ser constructivistas. Pero cuando yo les hablaba del Kant blando, de la lectura blanda de la crítica kantiana, apuntaba en esta dirección. Che, ¿y si no fueran estos requisitos de la naturaleza, sino requisitos de la unidad de la conciencia, requisitos de la estabilidad del entendimiento? Imagínate que aquí y allá se incumplieran las leyes, hubiera saltos, misterios, aun si esto fuera admisible desde el punto de vista del orden natural, esto sería inadmisible desde el punto de vista del perfil de la cordura. Nosotros nos volveríamos locos. Entonces hay una lectura protoconstructivista de Kant que te permite pensar, che, esto no es necesariamente el orden del mundo. Este es el orden posible de nuestras experiencias del mundo. Que si no se verificase, amenazaría, tal vez no la integridad de la naturaleza exterior, pero sí la integridad de nuestra conciencia, de nuestro entendimiento de ella. Digo en relación a lo que preguntaba antes Leticia respecto de Hume, un concepto fundamental en Hume, que no es un concepto de generalización, pero sí es un concepto de hábito. No hay leyes generales, pero hay patrones a los que estamos habituados. Los cuervos pueden hacer lo que se les cante el tujes la próxima vez que salgan en día de verano del castillo Hume. Pero yo tengo que admitir que tengo un hábito que me lleva a esperar, y con razón, porque este es mi hábito, esta es mi costumbre, que los cuervos, si es una mañana de verano, salgan volando desde la torre. De a poquito podemos empezar a distinguir las costumbres de Kant, los hábitos de Hume, como regularidades del texto interno, que podrían ser un constructo, que podrían ser un aproximativo juego de las regularidades supuestas en el texto externo, en la naturaleza, en las cosas consideradas en sí mismas. Esta es una pregunta que desvela a esta generación, pero que va a ser muy frecuente, con distintas respuestas en las venideras. Kant no quiere creer que una ley moral sea apenas el efecto de una costumbre o de un hábito. Kant quiere creer que hay un imperativo categórico, que el mandato de no hacerle a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros es necesario, es universal, como la ley de gravedad, como la concatenación de las causas y los efectos. No es algo a lo que nos acostumbramos nosotros. Clarísimo. Y había una pregunta de Roberto Velázquez, ¿la podrías leer, Nati? Sí, dame un segundo. Y quedaba una figura más, ¿no? Un texto más. Sí, queda una filmina más. Con respecto a la moralidad, ¿por qué es inflexible en la razón humana una vez que se ha ejecutado? Muchas gracias. Muy bueno el programa. Yo te puedo decir por qué Kant necesita inflexibilidad. Kant necesita inflexibilidad porque le tiene terror a mi viejo. Porque le tiene terror al free rider, al tipo que va a entender
en la flexibilidad de la norma un margen para hacer lo que se le cante el tujes. Este es el riesgo. Kant tiene una escena que es buenísima, que es demente, ¿eh? Es aterradora. Sentado en mi despacho, veo ingresar aterrado a mi mejor amigo. Se esconde detrás de las cortinas. Detrás de él un hombre enajenado, cuchillo en mano, pregunta, ¿dónde se metió? Ahí, atrás de la cortina. Se escondió. ¿Por qué? Porque no mentir. No mentir no es para que yo decida cuándo mentir. Y si yo miento, aun si le estoy mintiendo a un demente que cuchillo en mano persigue a mi mejor amigo que acaba de esconderse detrás de una cortina, ahora estoy eligiendo vivir en un mundo en el que está ok mentir. La máxima de mi acción, mentirle al energúmeno, se eleva a ley universal. Bueno, yo no quiero esa ley universal, está ok mentir. Se puede mentir cuando a vos te parezca. Así que señalo, después voy a hacer todo lo posible para salvarlo a mi amigo y para reducir al agresor con el cuchillo. Pero mentir no. Esta inflexibilidad, que es loca, Dale, mentile, decile que no sabés. Omití, no mientas, callate. No, tengo que señalar. Esto es Kant, este es el atractivo de Kant también. Y es la fascinación enamorada que algunos sentimos por Prusia. ¿No? Normas son normas, son normas. No es para que usted decida cuándo las cumple, cuándo las incumple. Por supuesto, esta es la distancia que separa la Prusia oriental de un rincón del mundo como Buenos Aires. Sí, Está claro. me imagino a alguien intentando poner a prueba una lógica kantiana en el conurbano bonaerense a las 2 de la mañana, cruzando la calle, y digo, qué difícil, ¿no? Qué peligroso. Había una pregunta más. ¿Sería el principio de la obediencia debida el deber ser? Dice Claudia, que hoy está muy, muy afinada. Acusar de las barbaridades que hemos hecho en estas pampas al pobre Kant siempre es un exceso, ¿no? Pero que se han usado argumentos kantianos en la argumentación, en la defensa de las leyes de obediencia debida y punto final, sí se han usado, por supuesto. O sea, Kant no se dedicaba a esto, pero hay quienes han utilizado a Kant a tal efecto. Y de hecho, Kant muy explícitamente, en un texto lindo, interesante para leer, excede nuestra motivación y nuestro alcance, que se llama ¿Qué es la ilustración?, repite una fórmula que aquellos legisladores deben haber leído. No, leyeron, yo los conozco. No vamos a dar nombres acá. Pero repite una fórmula que es, piensa, pero obedece. Como especialista, un oficial de artillería puede dudar de la calidad de las órdenes que recibe, pero como especialista puede dudar. En el campo de batalla, como oficial de artillería, tiene que obedecer las órdenes que recibe. En el aula el maestro puede, como especialista, dudar de los programas que bajan del ministerio. Pero en el aula, como maestro, tiene que obedecer y cumplir con los programas que bajan del ministerio. Esto es Kant duro y puro en qué es la ilustración. Piensa, pero obedece. No está pensando en Astiz, pobre Kant, pero está pensando en un oficial de artillería. O sea que cuando se arrastra a Kant al barro de las discusiones de la filosofía práctica de la Argentina de los últimos años, no es del todo antojadizo. Hay motivos para arrastrarlo. Acá Claudia vuelve a postear una pregunta. Dice, ¿podrías repetir los 4 componentes del proceso deductivo respecto de realidad, sueño, demencia? Que quedó medio flojo el último. Non datur casus, non datur fatum, non datur saltus, non datur hiatus. No me vengas a mí con mero azar. Esto se produjo porque se produjo.
tampoco me vengas a mí con misterios. Hubo una causa, pero es una causa totalmente misteriosa. Ahora tampoco me cuentes que falta un eslabón en la cadena. Que hay causa, que la causa no es misteriosa, pero que hay en algún lugar una discontinuidad, un salto. Y tampoco me cuentes que hay lagunas, que hay áreas de la experiencia que las cadenas causales, sin azar, sin misterio, sin saltos, no cubren. Si están estas cuatro, dormimos tranquilos, esto es la experiencia real. Bueno, se van multiplicando preguntas. ¿Seguimos con preguntas? ¿O Sí, seguimos? sí, charlemos un ratito y en todo caso cerramos y la próxima vez retomamos el hilo de las lecturas desde aquí, ya conectando con la siguiente generación de pensadores. Hay continuidad en el pensamiento alemán en esta etapa. No vamos, nosotros muy kantianamente no vamos a dar un salto. Si seguimos en este camino, el idealismo alemán de alguna manera es un tronco. Kant muere en 1804 dejándonos la antropología. Para 1806, 1807, Hegel, su sucesor al frente del idealismo alemán, nos va a entregar la fenomenología del espíritu, casi sin hiato, casi sin salto, seguro que sin misterio y sin azar. La historia de la filosofía prusiana sigue su curso. O sea que yo no veo problema si evacuamos un par de dudas ahora y en todo caso en nuestro próximo encuentro retomamos el final de Kant, que salió bastante fructífero por algún motivo inexplicable, y desde ahí seguimos con los autores que lo siguen. Acá Malen Mendieta dice, pero estimula al uso público de la razón para cambiar las instituciones de adentro en la ilustración, digo. Sí, sí, porque como especialista, el maestro es muy bienvenido a publicar un artículo al final del ciclo lectivo cuestionando el programa del ministerio y proponiendo un nuevo programa. Porque el oficial de artillería, como especialista, es muy bienvenido a publicar un paper o un tratado cuestionando las tácticas que se emplean en el ejército prusiano al final de esta campaña. En el campo de batalla, en el aula, pensá lo que quieras, pero obedecé. Después, como especialista, hace uso público de la razón, para eso tenemos libertad de prensa, para eso tenemos libertad de pensamiento, y en el próximo congreso de APSA, contanos cómo modificarías la ley. Mientras tanto cumplís la puta ley, con valor categórico, universal. Esto es Kant duro y puro. Cuando referías a tu padre en el caso a caso tomando una decisión frente al semáforo, ¿en qué filósofo se está inspirando? Señor mi padre, en ninguno, porque no los ha leído. Pero desde nuestro punto de vista, es Hume. Desde nuestro punto de vista, es el valor radical de la inducción. ¿Qué sé yo? Vamos a ver aquí y ahora. Siempre en el aquí y el ahora. Cuando avancemos en la inversión del idealismo alemán, esto tal vez en términos nuestros sea dentro de 2 encuentros o 3, pero si leemos a Kierkegaard, si leemos a Nietzsche, estos son autores que, peleados con la Universidad de Berlín, peleados con el idealismo alemán, van a proponer el valor de una excepción, van a proponer el valor de una transmutación de los valores. Autores favoritos de los lectores adolescentes, por supuesto, y de mi padre, que es un adolescente de 80 años. Maravilloso, maravilloso. Nati, ¿hay alguna pregunta que nos hayamos salteado? Había No, una de Robert, pero Robert está aquí, si la quiere hacer él. claro. Sí, había una que no quedaba del todo claro, Roberto. ¿Andabas por ahí? Ahí se va a desmutear. Ah, Ahí aparece. Acá estoy.
Hola, Roberto. Bien, ahí con... Estoy con más. Bien, cumpliendo el imperativo. Exactamente. No, la pregunta era, me acordé de repente, corregime si me equivoco, pero hay una novela que creo que se llama Los Miserables, o es una novela hecha película, que creo que habla sobre alguna crítica de la razón práctica de Kant. Y no, en realidad lo que quería saber es tu opinión sobre eso. Mm. A ver, es emblemático el caso, ¿no? Yo tengo a alguien, Jean Valjean, que muy temprano en su vida, condicionado por la miseria y el hambre, comete un crimen. La vida sigue, el hombre es probo, repara las consecuencias de su crimen, se muestra ético y bueno, absolutamente bueno en todos los caminos de la vida, y finalmente resulta que alguien injustamente va a ser condenado por aquel crimen que solo él sabe que cometió. ¿Qué hace Valjean? Y todos nos morimos, muy kantianamente se entrega. Ninguno de nosotros haría esto. Esto es el imperativo categórico mostrado en su crueldad, mostrado en su exceso, que destruye la vida del mejor de nosotros, del más probo de nosotros, por un desliz, por una desviación que ocurrió hace décadas. Por supuesto que las discusiones no terminan nunca. Hasta los más estrictos de los juristas dicen, che, prescribió, déjalo en paz, que se vaya a... ¡No! Anda, contale a Kant el instituto de la prescripción. Nada prescribe nunca. Tenés que pagar por lo que sea que hayas hecho una eternidad más tarde de haberlo hecho. En el ejemplo que yo daba del propio Kant, para mí hay algo de esto. Si yo llevo lo categórico a su extremo, si lo muestro en el límite de su posibilidad, es medio monstruoso. Y al romanticismo siempre le divirtió, en Goya o en Víctor Hugo, no importa, al romanticismo siempre le divirtió señalar los monstruos que engendra el sueño de la razón. Cuando vos te pones especialmente racionalista, cuando vos te pones especialmente idealista, claro, en el exceso, en el extremo, los resultados son bastante monstruosos. Hay en la cultura post-kantiana, en la cultura decimonónica, muchísimos ejemplos muy atractivos, que lo que hacen es rehabilitar esta discusión. Para el lector de Los Miserables es insoportable la eticidad, la categoricidad de los imperativos que pesan sobre Valjean. Déjenlo en paz, loco. Es el bueno. Acá dice, dice Max que su delito había sido robar pan para dar de comer a sus sobrinos. ¡Ah! Igual, condenado, porque no robarás. ¿Qué me importa si es pan para darle de comer al sobrino? No robarás. Cuando uno baja es atractiva la discusión, por supuesto no termina. Kant dice, ponete flexible y vas a ver lo que pasa. Yo los conozco. Madera torcida, dice de los seres humanos. Una antropología filosófica muy positiva. Acá agrega Pablo que de hecho el perseguidor se suicida. Claro, claro, es terrible. Ay, ¿cómo se llama el detective? Prévost, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Joubert no aguanta, el propio Joubert no aguanta las maldades que tiene que hacer para someterlo al otro. ¿No? Muy bien. Valjean y Joubert no estaban en el programa. Sí,
A ese lo alcancé a leer. Pero es que esto es al revés. El superyo sádico que conocemos en la educación austríaca, en la educación del Imperio Alemán y del Imperio Austrohúngaro de fin del siglo XIX, es hijo de la matriz kantiana. Lo que se empieza a perfilar acá, en las críticas, en la metafísica de las costumbres, es ese superyo sádico con el que, claro, Freud, un siglo después, tiene que lidiar en Viena, en Berlín, en Zúrich, con los descendientes de esta matriz pedagógica. Me acuerdo un congreso de APSA en el que Carlos Tañaro contaba una viñeta de la escuela anatomoclínica alemana, y creo que era un caso terrible de befrenia, una cosa gravísima, y entre las observaciones del psiquiatra estaba el hecho de que el niño había robado galletas y se presentaba cubierto aún con las migas de las galletas que había robado. Eso es Kant. Tipo, che, loco, tiene alucinaciones y se afanó una galletita. Y se afanó una galletita y se ensució con las galletitas que se había afanado. Y esto es parte del cuadro. Esto es parte del problema. Hay que ser muy prusiano, hay que ser muy idealista, hay que ser ex post facto muy superyoico para pensar de esta manera. ¿Qué es causa y qué es consecuencia? Es materia de investigación para nosotros. ¿Hasta dónde estos prusianos se inventaron el superyo sádico? ¿Hasta dónde simplemente estaban tomando nota a medida que este se desarrollaba y se instalaba? Bien, nos hemos pasado. Creo que podemos hacer un cierre aquí, agradecer a los que fueron dejando preguntas, si alguna quedó, será bienvenida en nuestro próximo encuentro, donde los esperamos a todos nuevamente. Muchas gracias, Florencio. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Ha sido un gustazo. Luego vamos a subir esto a YouTube para que quede para la Bárbaro. posteridad. Abrazos a todos, besos, cariños. Abrazo. Gracias, Florencio. Chao, gracias.